Buenas noches, mi nombre es Christian Baker. En esta ocasión voy a hablar sobre dos casos que desde mi punto de vista ayudan a entender qué significa realmente hacer periodismo de investigación. El caso Watergate y el caso Panama Papers. Digo que ayudan a entenderlo porque cuando uno escucha la expresión periodismo de investigación, muchas veces piensa es un periodista haciendo preguntas difíciles. No. Implica investigar, buscar documentos, encontrar fuentes, conectar información y sobre todo tener paciencia de seguir esa historia hasta el final. Empecemos con Watergate. En 1972, 5 hombres fueron detenidos después de entrar ilegalmente a las oficinas del Partido Demócrata, ubicados en el complejo Watergate, Washington, D.C. Hasta ahí uno dice, no es problema para la policía. El problema fue que hubo gente vinculada a la campaña de reelección del presidente Richard Nixon. Aquí entran dos periodistas del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein. Ellos comenzaron a investigar y descubrieron que no era un simple robo, sino que había una operación política mucho más grande que posteriormente también apareció el tema de encubrimiento. Estos periodistas no llegaron a la conclusión de un día para otro. Tuvieron que hablar con fuentes, revisar información, confirmar datos. Aquí una pequeña referencia a los que vieron la película Todos los hombres del presidente. Y es que se entiende bien que esa idea de periodismo de investigación es mucho menos glamorosa, espectacular, de lo que uno imagina. No es de una escena a otra y a resolver todo el caso. No, pero no. Muchas veces consiste en hacer llamadas, una fuente que no quiere hablar, un documento, volver a confirmar ese documento, volver a confirmar esa información. Y finalmente, todo ese proceso contribuyó a una enorme crisis política y Richard Nixon terminó renunciando a la presidencia en 1974. Y desde entonces, cualquier caso de corrupción o escándalo se refiere a un caso Watergate más algo, por 10. Sigamos con Panama Papers. Ahora pasamos al caso mucho más reciente que es Panama Papers, que fue en 2016. Se publicó una investigación basada en millones de documentos filtrados por la firma panameña Mossack Fonseca. Estos documentos contenían información sobre sociedades y estructuras financieras offshore utilizadas por personas y organizaciones de diferentes países, entre esas personas de renombre, famosas, deportistas y cantantes de origen colombiano. La información llegó inicialmente al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, pero en lugar de que una sola medio intentara analizar todo, se compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Y aquí podemos hacer una gran comparación con lo que vemos mucho actualmente en las series, hoy sí, en las series de televisión. Esas investigaciones en las que uno encuentra una pequeña pista y cuando empieza a seguirla descubre que hay una red mucho más grande, hay personas de poder, hay un gran complejo detrás de todo ese escándalo. La investigación permitió identificar relaciones entre políticos, empresarios y otras personas de sociedades offshore. Empezamos. 3 similitudes entre estos casos. Primero, los casos fueron de interés público. La gente quería saber sobre estos casos, en qué les afectaba o quiénes estaban involucrados en ese caso. Segundo, en casos como fue necesario realizar una investigación profunda, obviamente. No bastaba con tener sospecha, tenía que buscar evidencia, verificar información, conectar piezas diferentes. Y tercero, los dos casos muestran el periodismo como una especie de contrapeso frente al poder. 3 diferencias. La primera sería el alcance. La primera solo involucraba a un presidente de Estados Unidos. La segunda era ya a nivel mundial, internacional. La segunda está la diferencia en lo que es la tecnología. En el caso Watergate, las entrevistas y las fuentes confidenciales de la investigación fue tradicional. En Panama Papers fue necesario trabajar con enormes bases de documentos y utilizar herramientas tecnológicas para encontrar relaciones entre la información. Y la tercera es el tema central. El primer caso, que es de Watergate, fue un tema político, espionaje y encubrimiento. Y Panama Papers fue más sobre finanzas internacionales, sociedades offshore y transferencias económicas. ¿Qué nos enseñan estos casos? Para mí,
es que el periodismo de investigación requiere paciencia, que la vida real no funciona como en la televisión. No pasa de un sketch al otro, se soluciona el problema y en la siguiente escena sale la gente arrestada. No, hay que llamar, preguntar, esperar, revisar documentos, volver a preguntar y sobre todo verificar. Otra enseñanza importante es las fuentes. Hay que tener que saber que no significa automáticamente que una fuente tenga la verdad. El periodista tiene que comprobar lo que se recibe. También está la ética profesional. Cuando una investigación puede afectar la reputación de una persona o incluso el gobierno, la responsabilidad del periodista es enorme. En el caso de Panama Papers, otra enseñanza muy importante es la colaboración. Y para terminar, considero que Watergate y Panama Papers son referentes del periodismo de investigación porque demostraron algo que sigue siendo fundamental. El periodismo tiene la capacidad de investigar el poder y de hacer pública información que es relevante para la sociedad. Muchas gracias.